bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Muchas gracias por su sintonía. 9 años duró el litigio entre el Estado ecuatoriano y la empresa estadounidense Oxy. La decisión del Tribunal Internacional es que la petrolera merece la indemnización de $1.061 millones que deberán salir del presupuesto general del Estado. En el programa de hoy vamos a hacer una revisión de lo que ha sido el proceso contra la Oxy con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que Tesis y Antítesis llega hasta ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Nos siguen también por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción, como siempre, a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado se crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio. Aquí iniciamos. Y de inmediato revisamos un breve resumen sobre la controversia con la empresa petrolera estadounidense. El Estado ecuatoriano deberá indemnizar con un total de $2.535 millones, incluido intereses, a la empresa Occidental Petroleum Corporation, Oxy, una vez que el Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI emitió su decisión final el pasado lunes 2 de noviembre. El Comité de Anulación concluyó que el laudo es parcialmente nulo. Por eso, en el monto final hizo un descuento del 40%, es decir, $1.769 millones. Lo pretendido por la empresa estadounidense era $3.370 millones. Este es el resultado de un largo litigio con la empresa Oxy, que inició un arbitraje contra el Ecuador sobre la base del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones suscrito con Estados Unidos, tras la declaratoria de caducidad del contrato para la exploración y explotación del bloque 15 en mayo de 2006. La historia se remonta al gobierno del entonces presidente Alfredo Palacio, quien dio por terminado el contrato con la petrolera por incumplimientos de la norma relativa a la prohibición de transferir participaciones sin conocimiento del Estado. En este caso, la Oxy entregó el 40% de participaciones a Encana o Andes Petróleo. Conocido el desenlace, las autoridades del Estado han anunciado que esperan llegar a un acuerdo amistoso para canalizar el pago de acuerdo con la realidad económica del país y evitar que por la vía judicial la Oxy solicite el posible embargo de bienes y activos del Ecuador en el exterior. Y bien, con estos antecedentes iniciamos este debate, lo hacemos con usted, asambleísta Torres, y vamos a iniciar con una valoración del proceso llevado a cabo, aciertos y errores particularmente. En lo económico, habría que preguntarse si al final el gobierno nacional recibió más recursos de aquellos que va a tener que pagar con motivo del laudo. Se le ha condenado al Ecuador finalmente a que pague $1.061 millones, que sumados los intereses, dicen los entendidos, llegaría la cifra aproximadamente a $1.500 millones. Sin embargo, entre el 2006 y el 2015, el Ecuador ha venido explotando el bloque 15, que el 2006 servía para producir alrededor de unos 105.000 barriles de petróleo. Algunos analistas sostienen que el Ecuador ha recibido en estos años prácticamente $30.000 millones. Otros hablan de $20.000 millones. No hay que olvidar que la Oxy explotaba el bloque 15 bajo la figura del contrato de participación. Por lo tanto, el Estado participaba en una parte de explotación. Me parece que 25% era el promedio de la participación del Estado y el 75% se beneficiaba a la Oxy. Claro que debía pagar también tributos e impuestos. De allí entonces que el gobierno nacional debería decirle al Ecuador cuánto ha recibido el Estado ecuatoriano desde el 2006 hasta el 2015 por la explotación del bloque 15 que estuvo explotado bajo este contrato de participación por la empresa estadounidense Oxy el año 2006. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, igualmente una valoración de todo este proceso. ¿Fue un error no haber nombrado un árbitro?
A ver, creo que en primer lugar no se puede establecer respecto de este tema una valoración cuantitativa. Cuánto le ingresó al país, cuánto le toca pagar, creo que eso no es en este momento el tema de fondo, y menos con cifras tan antojadizas como las que han expresado respecto a 30.000 millones. Eso habría implicado que se tenga una producción por encima de los 102.000 barriles diarios, con precios de barril del petróleo de siempre por encima de los $100, lo cual no es de ninguna manera así. Pero sobre todo yo quiero ir al tema de fondo, porque lo que se está haciendo ahora es juzgando básicamente la ley ecuatoriana. Y si es que nosotros como asamblea y como legisladores permitimos que se juzgue la ley ecuatoriana, estamos básicamente debilitando uno de los soportes del Estado de Derecho. ¿Qué es lo que dijo el primer laudo y qué es en lo que se ha ratificado ahora el laudo arbitral? En que básicamente esta figura de la caducidad se asemeja, es equivalente, es exactamente la palabra que utiliza, equivalente a la expropiación. A la confiscación. ¿Sí? Es equivalente a la confiscación. Esto es lo que está señalando en este momento el laudo. Por lo tanto, se está haciendo una valoración de las leyes ecuatorianas, se está haciendo una valoración de la capacidad soberana que tiene un Estado de poder emitir normas, de poder emitir leyes. 30 Pero, segundos. ¿qué es incluso lo que debemos señalar? Que esa norma, la del artículo 74, aún vigente, es muy clara, absolutamente clara. Se le cambió en el 2007 el título del capítulo, se añadió otro sobre las infracciones y sanciones administrativas, pero aún el artículo 74 dice que el Ministerio del Ramo podrá declarar la caducidad de los contratos si el contratista, el numeral 11, traspasare derechos o celebrare contrato o acuerdo privado para la cesión de uno o más de sus derechos sin la autorización del Ministerio, de tal manera que la empresa violó la ley expresamente. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Desde el punto de vista económico, parecería que le resultó ventajoso al Estado ecuatoriano proceder con la caducidad. Ahora bien, la ley de la época vigente hasta ahora, ley de hidrocarburos, establecía la caducidad en el evento de que se transfirieran derechos y estos no fueran debidamente comunicados a la autoridad competente. Ese fue básicamente el análisis que se hizo en el primer laudo y que se ha hecho también en el segundo laudo. Caducidad, tal como está establecida en la ley ecuatoriana, indudablemente que equivale a confiscación. La ley de hidrocarburos a la que se refirió Virgilio es una ley de la dictadura. Entonces dice, caducidad significa terminación, pero en la ley se dice que la caducidad también supone que el Estado tome cualquier instalación y no pague un centavo. Y ese fue el motivo de debate, básicamente por el tribunal arbitral. Pero más allá de este tema en el que profundizaré después, la defensa ecuatoriana en un inicio fue equivocada. El Ecuador no designó a uno de los 3 árbitros, porque de acuerdo con las reglas del CIADI, un árbitro debe ser designado por la parte que activa el arbitraje, otro árbitro por la parte demandada, en este caso el Ecuador, y los 2 designan a un tercero. 30 segundos. Erróneamente, el Procurador General del Estado de la época, no sé si cumpliendo disposiciones de la Jefatura de Estado, Jefatura de Gobierno, no designó al árbitro. Y ante la falta de designación de árbitro por parte del Ecuador, fue designado el árbitro dentro de las instancias del CIADI. Ese error es imputable a quienes no defendieron bien al Estado en un comienzo. Después mejoró la defensa, entraron a la pelea, pero al comienzo le dejaron a nuestro país al descubierto. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, 2 aspectos importantes citados por el asambleísta. El primero, en efecto, caducidad equivalente a confiscación, y lo segundo, una inadecuada defensa. Yo no puedo aceptar esos argumentos que ha planteado Luis Fernando. Es imposible señalar que efectivamente la caducidad, que además es una norma contractual, todo contrato tiene que prever las formas por las que puede terminarse el contrato. Y en este contrato constaba expresamente, incluso se señalaba en la cláusula 21.4, que la caducidad no es susceptible de arbitraje
internacional, de tal manera que no se puede decir que la empresa no conocía la ley, ni que tampoco la figura de la caducidad estuviera ausente del contrato. No es aceptable ese tema. Segundo, yo creo que este es un tema de Estado. Aquí, y hay que señalar, el ministro de la época, el ministro Pablo Terán, cuando Oxy le convoca a una reunión o reorganiza una reunión el 24 de octubre del año 2000, le dice que tiene la intención de ceder. Sin embargo, al otro día establece una carta señalando que tiene la intención, esto el 24 de octubre del 2000, cuando el convenio entre Oxy y AES, Alberta Energy Company, había sido celebrado el 19, ya se había transferido el 40% de las acciones. Y el ministro, cuando le contesta, le dice, por lo tanto, una vez que su representado decida realizar dicha sesión, solicitaré a este portafolio Estado la autorización, previo a haberle citado el decreto en el que además se ratificaba la necesidad de comunicar al ministerio si se producía esta cesión de derechos. De tal manera que siempre estuvo absolutamente claro, tan claro que la Oxy escondió por más de 3 años este acuerdo. Y fue cuando la Dirección Nacional de Hidrocarburos, a través de una empresa internacional, estableció una auditoría que salió a la luz. Intentaron 4 años después pedir la autorización, cuando se había incumplido la ley y el contrato. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, así concluye este primer bloque de tesis y antítesis. No se vayan porque al volver seguiremos analizando el tema de esta semana, la indemnización a la petrolera estadounidense Occidental, más conocida como Oxy. Regresamos. Amigos, estamos de regreso con Tesis y Antítesis, donde la síntesis le corresponde a usted. Llegamos hasta sus hogares gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador, también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. El tema de esta semana, la indemnización a la Oxy. Vamos a escuchar de inmediato la reacción del Ejecutivo y de la Asamblea ante el pago que deberá hacerse a la transnacional. Revisamos un video cortesía de TVL Noticias. El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, confirmó que el gobierno ecuatoriano mantiene diálogos con la transnacional para cumplir con todo lo dispuesto en la sentencia. Hemos mandado propuestas, ellos también nos han mandado propuestas, y obviamente ya tener una cifra fija, vamos a seguir trabajando y negociando para buscar una forma de financiar estos recursos que provienen de un arbitraje internacional. El procurador Diego García, por su parte, este miércoles precisó que en los próximos días se conocerán los términos de un eventual acuerdo amistoso, mismo que para el legislador Aguilar podría resumirse en una sola salida. Entregarle a la Oxy campos petroleros a fin de que con la explotación y producción de los campos pueda cobrarse la deuda, y desde luego respetando los márgenes de soberanía del Estado ecuatoriano y el pago de impuestos. Al respecto, el oficialismo mantiene la posición de que se deberá buscar un mecanismo de pago que no afecte los intereses nacionales. Y bien, continuamos, asambleísta Torres. Vamos avanzando en otros aspectos. ¿El CIADI era competente? Porque eso estuvo en entredicho. No, por supuesto que era competente sobre la base del Tratado Bilateral de Inversiones que se podía invocar, en este caso por la Occidental. El ministro de la época, Pablo Terán, hizo lo correcto. La carta en la que él se pronuncia sobre el pedido que le hacen es lo suficientemente clara para entender que a criterio del ministro y a criterio, por supuesto, de las partes, todavía no se había hecho la sesión. Por eso allí se dice, cuando se haga la sesión, están obligados a pedir autorización. Este es uno de los puntos, digamos, neurálgicos del debate alrededor del laudo. Inclusive, para el primer laudo, comparecieron especialistas en derecho civil y mercantil del Ecuador a fin de explicar cómo en la legislación ecuatoriana se realiza una cesión de derechos, porque las reglas de cesión de derechos fuera del país, en otras legislaciones, es un tanto distinta. Y este fue uno de los temas que más se analizó en el primer laudo. Ahora bien, la Occidental, cuando firmó el contrato correspondiente, dijo que estaba consciente de la legislación vigente a la época y esa legislación se incorporaba en el contrato. Por lo tanto,
el artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos estaba incorporado dentro del contrato. 30 segundos. En otras palabras, no se podía alegar que la ley no podía aplicarse. ¿Cuál era la discusión? Si la caducidad suponía no solamente la terminación, sino ocupar todo y no pagar un centavo. Yo estoy de acuerdo que la caducidad significa terminación. La discusión es otra. ¿Puede alguien, un Estado, con motivo de la caducidad, terminar y tomar instalaciones, tomar todo? Eso fue precisamente lo que se discutió y uno de los reclamos de Occidental en el Tribunal Arbitral. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. ¿Qué es lo que pasó? AES le transfirió 67 millones a Oxy, de tal manera que a pesar de que intentaron que efectivamente este sea un acuerdo secreto, incumplieron la norma que estaba vigente. Y esto ha sido muy claro el Ecuador. El Ecuador ha basado su defensa en dos elementos que son fundamentales señalar. Primero, que expresamente la cláusula contractual excluía la posibilidad de que en el caso de que operase la caducidad, como se ha dicho aquí, y también tú lo has reconocido, que tenía que ser conocida obviamente por la empresa, en el caso de la caducidad no habrá susceptibilidad de recurrir a arbitraje internacional. Y el segundo elemento, el propio, y he estado revisando precisamente el Tratado Bilateral de Inversiones, establece que debe haber 6 meses luego de que se presente el conflicto para que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes. Aquí se declaró la caducidad el 15 de mayo del 2006 por parte del ministro Rodríguez y 2 días después Oxy acudió ante el CIADI para que sea el CIADI el que se resuelva. No existieron los 6 meses de plazo. Y esos 6 meses de plazo son absolutamente lógicos, porque es lo que buscan. Un acuerdo en agotando las vías administrativas. Aquí en el país no se acudió a las vías administrativas, se fue directamente a la jurisdicción del CIADI. ¿Por qué? Porque hay conciencia, hay claridad de que el CIADI es básicamente la instancia en la que se sacrifica a los estados en función de las sociedades transnacionales, en función de las empresas transnacionales. Es un derecho corporativo que perjudica a los estados y perjudicando a los estados a millones de seres humanos en función de los intereses del capital. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ahora centrémonos en lo que tiene que ver con la indemnización. Se logró un 40% de descuento en la indemnización, en el pago que tiene que hacer el Estado ecuatoriano, de 1.700 millones de dólares más intereses a 1.061 millones de dólares más intereses. Esto por el gobierno ha sido calificado como una victoria legal. ¿Qué piensa usted? Sí, creo que se ha logrado un éxito relativo. Inicialmente, la empresa Occidental reclamó cerca de 3.800 millones de dólares. En el primer laudo se estableció que el Estado ecuatoriano debía pagar alrededor de 1.700 millones de dólares. Y en el último laudo, la suma ha bajado a 1.061 millones de dólares. Por supuesto, si se suman los intereses, subirá a unos 1.500 millones de dólares. En otras palabras, entre la pretensión inicial de Occidental y lo que se ha resuelto por parte del Tribunal Arbitral, existe una reducción significativa de 3.800 millones de dólares a 1.060 millones de dólares. Existe, por supuesto, una gran diferencia. Ahora bien, hay un principio que se menciona en el laudo, es el de la proporcionalidad. Ese principio está más allá de las legislaciones. Y lo que se dice por parte del Tribunal Arbitral es que la sanción impuesta por el Estado ecuatoriano no fue proporcional a la falta. Estaba bien que se aplique la caducidad, pero no una caducidad sin límite, porque se aplicó, dice el Tribunal Arbitral, una caducidad que supuso tomar instalaciones, tomar todo. Y claro, nuestra propia Constitución califica este tipo de acciones estatales como confiscación. 30 segundos. Porque inclusive cuando el Estado afecta una propiedad privada, debe haber una indemnización. Y poco a poco ha bajado. Yo creo que el Ecuador, ha logrado un éxito relativo en la fase final, porque al comienzo esa equivocación jurídica de no designar el árbitro y luego ni siquiera defenderse en la instancia arbitral, le significó indudablemente un mal comienzo
un tropiezo inicial dentro de la defensa jurídica. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, me gustaría de usted un criterio muy breve sobre esto que plantea el asambleísta Torres, el hecho de que el tribunal consideró que la sanción fue desproporcionada por parte del Estado ecuatoriano, para luego avanzar en el tema de la indemnización. Es que esto es precisamente lo que no se puede hacer, porque entonces estaríamos cediendo uno de los principales elementos del Estado democrático, del Estado de Derecho, que es esta capacidad soberana de establecerse normas, de establecerse leyes. ¿Cómo un tribunal arbitral puede decidir y puede decir que tal o cual norma va más allá de lo que consideran que es adecuado? Ese es el problema. Esto es un tema que debe ser incluso debatido a la luz del derecho internacional público. Además, un tema que no podemos dejar de mencionar es que no olvidemos que la propia empresa, una vez que ya se radica de manera absolutamente inadecuada la competencia y la jurisdicción en el CIADI, pide medidas provisionales y pide que cese la ocupación del bloque 15, que se ordene a Ecuador que tome las medidas necesarias para permitir que Oxy reanude operaciones, que prohíba al Ecuador disponer de la participación de Oxy en la producción del bloque 15 y que prohíba a Ecuador celebrar contratos para llevar actividades en el bloque 15. Y el propio tribunal arbitral no le concede las medidas provisionales y dice que Oxy no ha logrado demostrar la necesidad de estas medidas. Por lo tanto, yo aquí vuelvo a señalar, esto lo único que nos demuestra es que estos tribunales arbitrales no actúan en función de los intereses ni tampoco son de ninguna manera neutros. Son sociedades corporativas en beneficio de las transnacionales y en contra de los intereses de los estados. Me quedan 20 segundos, asambleísta Hernández, sobre la sanción impuesta. ¿Cómo va a pagar el gobierno? En el video que rodamos hace pocos instantes se proponía allí un asambleísta que se le podría entregar un campo petrolero a la empresa. ¿Qué se puede hacer? No, ¿Se puede hacer o no? No, a ver, en primer lugar ya el Estado ecuatoriano también ha señalado que ese no es un mecanismo, que esa no es una vía. Quiero decir que ha sido precisamente esta defensa coherente con los intereses del país que ha logrado que las pretensiones de 3.300, que era la pretensión de Oxy inicial, luego 1.700 fue el fallo del primer laudo y ahora 1.061 millones. Y el gobierno ha señalado, hay que seguir negociando. Hay que seguir negociando para también lograr en ese sentido un acuerdo de pago que sea beneficioso en este momento, que sea lo más beneficioso para el país y no se siga sacrificando los intereses del Ecuador. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Al volver estaremos ya con el bloque final de este programa y las conclusiones de los asambleístas sobre el tema que analizamos esta semana. Regresamos. Amigos, estamos ya en la recta final del programa. En este último bloque, los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tienen 3 minutos cada uno para sus comentarios finales sobre el tema de esta semana, la indemnización a la petrolera Oxy. Avanzamos con usted, asambleísta Torres. Bueno, algunas lecciones le deja al país el laudo con el cual se nulitó parte del laudo anterior. La primera, que un Estado tiene que defenderse jurídicamente bien. Y el Ecuador en un comienzo no lo hizo, posteriormente mejoró la defensa. La segunda lección, que si existe una buena defensa, se pueden lograr resultados positivos para el país, como ha ocurrido en este caso. Finalmente, el tribunal arbitral que conoció el recurso de nulidad bajó el monto de la indemnización, le dio parcialmente la razón al Estado ecuatoriano. Una tercera lección, los laudos deben cumplirse por los estados cuando estos han sido condenados. El gobierno ecuatoriano ha enviado una señal positiva al mundo jurídico internacional al decir que cumplirá el laudo, que pagará, no está protestando en contra del laudo. Me parece correcta la posición de los funcionarios gubernamentales que han dicho vamos a cumplir el laudo. ¿No preocupa la forma como se cumplirá? ¿Cómo va a pagar? El Estado tiene varias formas. No veo que sea imposible que llegue a un acuerdo con Occidental sobre el pago que deberá hacer el Estado ecuatoriano. El 2016
en la proforma que ha enviado el ministro de Finanzas no existe una partida específica para cubrir este tipo de indemnizaciones, pero probablemente en algún otro rubro pueda existir. Pero el pago no se hará en un solo año, pueden negociar hacerlo en varios años. No es inmediato. Lo más grave sería que si el Ecuador dijera no cumplo, la Occidental podría ejecutar el laudo con altísimos daños, inclusive para la imagen del país y bienes del Estado ecuatoriano. Lo otro, una cuarta lección, instancias como la del CIADI, que lamentablemente ha sido satanizada, son instancias del más alto nivel. El CIADI está dentro del Banco Mundial. Un minuto. Por lo tanto, es una instancia que tiene sus reglas donde se resuelven este tipo de arbitrajes. Y una quinta lección, el país necesita inversión extranjera, privada. Y para que aquellos que tienen el dinero vengan al país, se requiere ofrecerles un marco, digamos, confiable para la solución de controversias. 30 segundos. Los tratados bilaterales de inversión trataban de ofrecer ese marco y por eso que la Occidental se benefició y recurrió a los mecanismos del Tratado Bilateral de Inversiones con los Estados Unidos. Que el Ecuador quiera ser una isla que no reconoce estas opciones le llevará simplemente a que no pueda recibir inversión privada extranjera significativa. En la ley de alianza público-privadas, este fue el del arbitraje, uno de los puntos de la discordia. ¿Cómo no? Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, su turno. A ver, para seguir en la lógica que ha señalado Luis Fernando, busquemos lecciones, efectivamente, miremos lecciones. Yo diría que la primera es que este debe ser considerado un tema de Estado. Y me parece que si bien es cierto, los sectores de la oposición pueden tener vínculos con el capital privado, con las empresas privadas, que yo creo que deben saber distinguir y discernir cuando hay un tema que le puede afectar a todo el Ecuador. Ni la declaratoria de caducidad fue realizada por este gobierno, ni tampoco la defensa inicial fue de este gobierno. Sin embargo, este gobierno asumió responsablemente la defensa de los intereses del país. Y a mí sí me parece que hay que pedir un mínimo de coherencia y sensatez a los sectores de la oposición para poder distinguir aquellos temas que son de Estado. ¿Qué puede implicar y qué le toca sacrificar al país para poder cumplir con un laudo arbitral de esta naturaleza? Creo que nos debe llevar a pensar a todos los sectores políticos y en ese sentido poder tener un frente único y unido. Me parece que estos criterios que ahora se escuchan, que básicamente lo que hacen es hacerle veñas a la transnacional y al CIADI, desconocen en cambio todos los sacrificios que para el Ecuador implica una sentencia de este tipo. La segunda, me parece que efectivamente amerita que se discuta qué significan los tratados bilaterales de inversiones y al mismo tiempo cómo en el CIADI, que es un organismo del Banco Mundial, de hecho, quien preside el CIADI es el mismo presidente del Banco Mundial, se pone de lado los intereses de los pueblos para privilegiar los intereses del capital. Y frente a eso, la tercera lección que me parece importante, es necesario desarrollar una acción regional. Es muy difícil para un país en solitario poder contrarrestar estos poderosos tribunales de arbitraje, que además son una condición de las grandes transnacionales. Un minuto. Tiene que existir una acción concertada en el nivel regional de que los países puedan establecer otras jurisdicciones, puedan establecer incluso sus propios tribunales arbitrales en los que no cuenten únicamente los dictámenes de las empresas transnacionales. Esto es muy difícil pedirle a un solo país. El Ecuador es un ejemplo en estos años de resistencia, de dignidad, de cómo ha sabido defender y por eso parcialmente se le da la razón, pero sin embargo no puede solo. 30 y un segundos. cuarto elemento que creo que debemos mirar y ver es que no se puede, a costa de la inversión, sacrificar todo absolutamente. Y por ello, ahora es necesario reflexionar y ver lo que puede implicar este tipo de laudos para el país, lo que va a significar para el país, cuántas escuelas vamos a dejar de construir, cuántas carreteras, cuántos caminos vamos a dejar de construir. Y sobre todo, yo insisto en esto, la soberanía
no se puede ceder. No puede existir un tribunal, por poderoso que pretenda ser, que juzgue las leyes de un determinado país. Gracias, asambleísta Hernández. Queda claro, asambleísta Torres, gracias por su presencia. Amigos, esta semana hemos analizado la indemnización a la petrolera estadounidense Occidental, Oxy. Ustedes han escuchado las reflexiones por parte de los asambleístas, así como también las conclusiones de todo este proceso. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y por supuesto a la Flaxo Radio. Con nosotros será hasta la próxima semana.